Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Y expreso mi gran satisfacción de que hoy tengamos en el mismo a uno de los hombres al que yo respeto profundamente, que trabajó intensamente en el Senado de la Nación, fue presidente provisional del mismo, ocupó en muchas oportunidades la presidencia de la Nación y que fue presidente de la Reforma Constitucional de 1994. Además de muchas otras cosas más, de las charlas que está dando, de su preocupación, de que presentó el libro en Córdoba, donde fue felicitado cuando obtuvo el doctorado con respecto al tema. Fue el único libro tal parlamentario que se conoció hasta este momento. Pero más de eso, hay otro libro que después lo vamos a mencionar, porque antes quiero hablar de un tema que nos preocupa a los argentinos en las relaciones exteriores, sobre todo, que es el senador Eduardo Menem. Querido Eduardo, en primer lugar quiero saludarte, mandarte un fuerte abrazo y agradecerte tu presencia. Lo mismo para vos, Pocho. Espero que estés bien con tu familia y bueno, muy contento. Gracias por llamarme, siempre con tu generosidad y tus conceptos tan elogiosos a mi persona. Digo la verdad, y vos sabés por qué. Voy a señalar una cosa que no es en este momento habitual en la política argentina. Yo a veces era un crítico al gobierno y Eduardo jamás dejó de debatir, de analizar, incluso bajaba a veces a la banca para contestar con toda cortesía, con todo respeto y con toda amabilidad. Y yo te diría, Eduardo, que el tema que hablé de relaciones exteriores, que preocupa el tema de Cuba, ¿cómo lo estás viendo? Vos que fuiste presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado bastante tiempo. Mira, el problema de Cuba, el primer enfoque es que se trata del fracaso más grande que tuvo la política de los Estados Unidos en su historia, porque hizo todo lo que no había que hacer para tratar de incorporarlo a Cuba a la democracia. En vez de integrarlo, lo aisló. Inclusive con ese intento de invasión que tuvieron, que le dio más fuerza al gobierno cubano. Con ese embargo, el cual ha sido repudiado por muchos países, Argentina también repudió el embargo, porque en definitiva no lo perjudicaba al gobierno de Cuba, lo perjudicaba al pueblo cubano, ¿no? Que se vio privado de muchos elementos para su vida diaria. No lo perjudicaba tanto al gobierno, sino al pueblo de Cuba. Además, siguieron con esas medidas tan duras como la enmienda Helms-Burton, por el cual extendían el castigo a todos los países que quieran comerciar con Cuba, ¿no? O sea, le aplicaban efectos extraterritoriales. Yo presenté un proyecto en el Senado, que fue aprobado en el Senado y en diputados, se sancionó la ley para que no se aplique en nuestro país los efectos de esa enmienda, porque era totalmente inconstitucional y atentaba contra los principios del derecho internacional. Así que esa ley antídoto era para frenar los efectos de ese castigo, de esa enmienda que realmente no avanzaba nada. Pasaron ya más de 10 presidentes de Estados Unidos y no pudieron derrotar al gobierno de Castro.
Entonces, yo creo que la solución era al contrario, tratar de integrarlo. Bueno, se llega a este momento que ya sin el apoyo, sin la figura de Fidel Castro, indudablemente empezó a decaer la fortaleza de ese gobierno con los problemas que son que se saben ahora. Lo que yo no consigo bajo ningún punto de vista es que el presidente de la nación diga que no sabe lo que está pasando en Cuba. Yo creo que el presidente de la nación es el que más tiene que saber lo que pasa en otros países, porque para eso tiene un canciller, pero la verdad que entre los fracasos que tiene este gobierno actual es su política exterior, porque no tiene política exterior, es decir, siguiendo ideas de la vicepresidenta, se ha inclinado para los países que tienen ese tipo de ideología trasnochada de una izquierda a la violeta, ¿no? Por eso van con Venezuela, van con Nicaragua. Bueno, y ahora el presidente se quiere sacar de arriba el tema diciendo que no sabe lo que pasa en Cuba. Me parece un grave error, me parece que es un bochorno que diga eso, ¿no? Que fije una posición. Se quiere estar a favor de Cuba, que lo diga, o si quiere estar en contra, o que haga un esfuerzo para que se solucionen los problemas, pero no puede decir que no sabe lo que pasa en Cuba, ¿no? Es para que la gente se canse cada vez más de los políticos y se actúe de esta forma. Y yo comparto tu postura con respecto a Cuba totalmente, y también comparto o incorporo un tema que yo lo vengo machacando permanentemente, que es una de las cuestiones fundamentales de que un país tenga una política exterior y se inserta en el mundo con los países de todos los signos y de todos los sectores. Porque sin política exterior, que creo que es una columna vertebral también de la acción de un gobierno, entonces me llama la atención quien quiere resolver al final la cuestión, diga que no conoce el tema. Esta es la verdad, crea la falta de credibilidad en la gente y esto le hace mucho daño al país. Y lo otro, Eduardo, punto más que quiero, después hablaremos de ciudad actual, pero es importante el trabajo que hicieron con respecto a la acción de gobierno, que no es común que lo hagan. Acá lo hicimos, pero a título provincial, ustedes lo hicieron a título nacional, vos, mejor dicho, una recopilación de la acción de gobierno. Te dejo que vos te expidas sobre el tema, y esto no quiere decir, mejor dicho, esto permite establecer en qué coincidimos y en qué no coincidimos. Sí, mira, pasa lo siguiente. Han transcurrido más de 20 años desde que terminó el gobierno del presidente Menem y ha seguido la campaña de demonización, de no reconocer nada de lo que se ha hecho, la modernización del Estado, el crecimiento del Producto Bruto en un 48%, inédito en la historia del país, el crecimiento del 31% del Producto Bruto Interno per cápita, el tercero más elevado de la historia, ¿no? Solo superado por la década 1880, 1890, 1910, 1920, ¿no? Este es el tercero más alto en la historia del país. Se radicaron industrias, volvió General Motors, se instaló Toyota, creció Fiat, se cuadruplicó la producción de automóviles, el Producto Bruto, el Producto Industrial, que tanto se dice que se desindustrializó el país, creció un 36%, las exportaciones industriales un 119%, la pobreza bajó del 47% que había dejado el gobierno del doctor Alfonsín en 1989, bajó al 26%, es decir, todas estas cuestiones, se derrotó la hiperinflación, la más alta de la historia. Es muy difícil encontrar en la historia de los países que no hayan estado en guerra una hiperinflación de casi el 5.000% en un año, 209% el mes que asumió el presidente Menem. Y esta inflación se la derrotó y en 1999 estábamos con 0 de inflación. Es decir, todos estos logros, la modernización, el agro,
la hidrovía, que se la llevó de 18 a 36 pies en la época del gobierno del presidente Menem, cuando privatizó la hidrovía, los puertos del Rosario, lo que permitió que por esa hidrovía salió el 80% de la producción cerealera del país, se convirtió el Gran Rosario en el polo aceitero más importante del mundo, es decir, todo eso se niega. Entonces, ¿qué decidimos? Bueno, convoqué a los que habían sido ministros, secretarios, subsecretarios del gobierno del presidente Menem, para que cada uno cuente lo que hizo en su respectiva área, ¿no? La convocatoria tuvo un gran éxito, hay 28 artículos en una recopilación en la cual trabajó también el doctor Carlos Corach, y pudimos sacar el libro Los 90, la Argentina de Menem, donde se cuenta la verdad con números ciertos, creíbles, verosímiles, cuando antes de que se desmadraran los del INDEC, cuando el INDEC medía bien, o sea, antes del kirchnerismo, fuentes del Ministerio de Economía, de autores, de economistas. Entonces esta recopilación es un testimonio histórico, ¿no? Es un testimonio histórico que aportamos, ¿no? Aportamos para que la gente vea qué es lo que se hizo. Y además otra cosa, para que este gobierno, que no puede corregir temas como el de la inflación, vea cómo se hizo para superar una inflación que fue mucho más alta que la que se tiene ahora y que parece que no tiene solución. La inflación es el peor flagelo que le puede ocurrir a la economía de un país, porque se trata de un impuesto distorsivo, regresivo, que es imposible de evitar y que castiga más a los que menos tienen. Entonces, esto es un testimonio histórico para que se tenga en cuenta actualmente y en el futuro. Eduardo, yo como siempre coincidimos, y me parece muy bien que se haga eso, aunque se coincidan algunas cosas o nos discrepemos en otras. Yo mirá, esto también con los funcionarios lo hicieron. Yo el otro día decía que yo cometí errores, como también cometió el gobierno. Por supuesto, todo gobierno comete errores. Vos conmigo mantuviste una línea de conducta insobornable. Había actitudes donde yo, por ejemplo, el número de miembros de la Corte, esas cosas en las que no coincidíamos, pero dialogábamos y llegábamos a soluciones. Hasta fui cuando inauguraste la casa de La Rioja, en La Rioja. Ahí vos sí que nos dijiste toda la verdad, porque yo escuché respetuosamente la marcha y la verdad es que me pareció magnífica la posición. Lógicamente que uno señala cómo ve las cosas, y yo siempre digo, Eduardo, que repito muchas veces acá que la discrepancia enriquece, la consecuencia perjudica. Y con vos tuve un diálogo magnífico en los 14 años que yo estuve, vos ya estabas antes y estuviste después. Por eso creo que es de enorme importancia que los argentinos dialoguemos, pero también estudiemos los temas. Y lo que puedo decir, muchos aspectos son totalmente así. Y vos colaboraste porque también ocupaste mucho tiempo, o varios, un tiempo razonable, la presidencia de la Nación. ¿Y cómo estás viendo ahora? Yo creo que de varios años a esta parte tenemos inconveniente y tenemos los argentinos la obligación de tratar de cualquier signo político al que pertenezcamos, de buscar las soluciones y tratar de resolver los problemas. Sí, la verdad que estamos en un momento, no digo ninguna novedad, todo el mundo sabe que estamos en un momento muy difícil. El gobierno actual tiene el problema de la incertidumbre sobre el ejercicio del poder. El poder no lo tiene totalmente el presidente. Es un sistema vicepresidencialista,
primera vez en la historia, no sé si en otro país ocurrió, que el vicepresidente, no, en este caso la vicepresidenta, elija quién va a ser el presidente, porque siempre es al revés. El presidente elige a su vicepresidente o lo propone, en este caso al revés, y bueno, y hace notar su poder. Entonces, temas como hablábamos recién de la política exterior, por ejemplo, se ve que hay una gran influencia de la vicepresidenta, hay un gran avance del kirchnerismo sobre el partido justicialista, el partido peronista está colonizado por el kirchnerismo, le ha hecho perder identidad, esa no es la identidad del peronismo. Fíjate que Perón decía que la política exterior es más importante que la política interior, y este gobierno lo que menos ha hecho es la política exterior, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tenés una política exterior confiable, que genera confianza, genera seguridad, vienen los inversores, si no, no viene nadie. Además, teniendo buena relación con otros países, se producen hechos como estos, por ejemplo. Como estamos peleados con todo el mundo, cada vez que vamos a un arbitraje, perdemos por goleada. Todos los países votan en contra. El último creo que perdimos 17-0, perdimos cuando fue lo de las papeleras, que fue otro bochorno. Es decir, la política exterior es la presidencia de Vélez para el BID también. La presidencia del BID, la presidencia del CAF, la Corporación Argentina Andina de Fomento. O sea, no estamos ganando nada. ¿Por qué? Porque no tenemos política exterior. En el libro que hablamos recién hay un artículo muy bueno de Cisneros y Ravento, donde habla de lo que fue la política exterior en los 90 y que se tiene que volver a repetir ahora, ¿no? Una política exterior que defienda los intereses del país en primer término y después que tengamos buenas relaciones con todos los países. Antes podíamos entrar a todo el mundo sin necesidad de visa, ¿no? Sin necesidad de visa para los que hoy nos exigen visa en todos lados. O sea que ha cambiado mucho la situación del país, la imagen del país en el exterior es muy mala. Yo te voy a decir una cosa, querido Eduardo, con vos ya lo hablamos. Yo quiero rescatar de la Cancillería a una persona que para mí es un hombre que es de carrera, creo que tiene que ser más lo de carrera, los embajadores de carrera, también en su momento me tocó conocerlo. Pero creo que tenemos que analizar el servicio exterior, que es un tema que estudió, que escribió, e implantó don Carlos Manuel Muñiz como el CARI, tienen que ser instrumentos idóneos para que la gente se prepare. Yo lo rescato al embajador Tetamanti, a quien conocí, que me parece que es un hombre, no quiero emitir opinión sobre los demás, pero a él lo conozco y me parece un hombre que actúa con total, te quiero decir, conociendo los temas y diciéndolos tal cual él lo ve. Podemos discrepar, podemos no, pero un diplomático que sabe. Y con vos, vamos a reconocer claramente que tenemos una coherencia en nuestro accionar. Podemos estar equivocados, vos, yo, pero hemos mantenido una línea de conducta en la cual creo que se tiene que basar que los argentinos actúan. Coherencia y transparencia, que no es un mérito, es una obligación y colabora con el país para que sepamos cuál es el camino que estamos recorriendo. Bueno, vamos a ir a un lado, mañana a otro. Porque vos fuiste uno de los que luchaste, por ejemplo, con esto termino, para que en la Constitución tuvieran rango constitucional los partidos. Y contéstame esto, yo creo que en lugar de mejorar, hemos decrecido. Los partidos, en lugar de fortalecerse, hoy estamos en otra situación, en uno, en otro, en la oposición, donde todo el mundo quiere ser candidato y hay peleas por esos cargos. No sé qué opinas sobre eso. No,
que todos quieran ser candidatos me parece bien, que todos se quieran meter en... Eso es lógico, No, es lo legítimo. que hay que respetar son las reglas del juego. No puede ser Claro. la última, como hablábamos antes, la última interna realmente que fue democrática, con participación de todos, fue Menem Cafiero en el 88. Después, Acá lo dije en este programa. sí, los candidatos son elegidos a dedo por el Congreso del partido, o sea que no es esa la forma. La Constitución dice que le asigna al partido, ¿no?, la propuesta de los candidatos, pero tiene que hacerse en base a unas reglas de juego, porque si estamos en democracia, la democracia tiene que empezar por los propios partidos, ¿no?, que vayan a interna. Por eso en el Y las PASO yo también considero que es importante que por sea. eso, en el año 2003, Dualde tuvo la infeliz idea de evitar las internas, ¿no? De evitar las internas que estaban establecidas ya desde el año 2002, y eso fue la primera vez que el peronismo se autoproscribió, no se presentó como tal, los candidatos tenían que salir con sus propios esquemas, sus propios lemas, y bueno, eso lo debilitó mucho al partido, y desde entonces no volvió a ser el partido justicialista que todos conocemos. Bueno, pero volviendo al servicio exterior, Pocho, tenemos excelentes embajadores diplomáticos que han salido del ISEN, el servicio de información, también realmente, pero está bien que en algunos casos corresponda el embajador político, depende de cada país, ¿no? Yo diría 5 o 6 para el presidente y lo demás. Claro, pero en la época del presidente Menem se limitó el número de embajadores políticos, ¿no? Para que no se haga abuso, porque para eso hay una carrera diplomática, ¿no? Pero todos los gobiernos se dieron en eso que establecieron en aquella época. Sí. Hoy hay muchísimo, anteriormente también. Te quiero decir, en otras etapas en las que se pudo haber puesto en orden todo este tema. Pero bueno, esto es cuestión de ver, y yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Ahora, Eduardito, te quedan 2 minutos que yo quiero que vos cierres con lo que crees que tenemos que hacer todos. Porque lo de los partidos políticos está en crisis. Tenemos que reformular toda la política económica. ¿En política crees vos? Yo creo que tenemos que empezar por una mayor educación, ¿no? Que el ciudadano sepa que él no puede ser ajeno a lo que pasa en el país, tiene que hacer valer su voto, hacerlo valer bien. Votar, estamos en un año electoral, tiene que hacer valer su voto, votar a los mejores, para que no ocurra lo que está ocurriendo, ¿no? Con cuerpos legislativos donde se destacan unos pocos y el resto, la verdad, que no participa. Creo que tenemos que cambiar nuestra educación política, enseñarle a las generaciones presentes y futuras que la política no es el conflicto, la política no es crear el conflicto, sino solucionar el conflicto, ¿no? Porque en la convivencia siempre hay conflictos, pero la política viene precisamente para evitar que ese conflicto se resuelva por la fuerza, ¿no? O en forma antidemocrática. La política tiene que solucionarlo, buscando el consenso, buscando el diálogo. El diálogo es importante. Cuando un gobierno se cierra y no quiere dialogar, o cuando un partido se cierra y no quiere dialogar, es porque no cree en la democracia. Ahora, cuando el diálogo no lleva a un acuerdo, por supuesto, ahí viene la regla de oro de la democracia, que es la mayoría. Pero no debe ser una mayoría despótica, sino una mayoría razonable la que se ejerce, ¿no? Entonces, esa es la regla de oro. La mayoría, por supuesto, es la que establece, la que determina la solución del conflicto. Como decía don Ricardo Balbín, la mayoría gobierna y la minoría acompaña.
Claro, claro. Tiene que ser o así. hacer conocer su posición con claridad y con libertad. Pero es una forma de encarar la política que casualmente el kirchnerismo ha hecho todo lo contrario. El kirchnerismo ve la política como el conflicto, la creación del conflicto, siguiendo a Laclau, a Muffet, que están con esa teoría del conflicto, de ver en el adversario un enemigo, no alguien con quien dialogar, con quien conversar. Recordarás, Pocho, lo que era el atril de el Salón Blanco, la Casa de Gobierno, cuando lo ocupaban Néstor Kirchner y después Cristina Kirchner, cómo eran, digamos, con ataques a la oposición, ataques al viejito jubilado que quería comprarle $1 para su hijo, al de la inmobiliaria, o sea que, o a algunos empresarios. Eso no es la forma de llevar al país a una paz y a una plena vigencia de la democracia que esta gente se encargó de subvertir. Gracias, Eduardito. Y yo te agrego esto. Yo pienso que también algunos de la oposición cometimos errores y estamos cometiendo. Yo creo que acá lo importante, por eso te decía, una reformulación política y tratar de empezar un poco para tratar de que estos errores tremendos que cometemos y perjudican a la gente, por lo menos disminuya, aunque no se termine. Te mando un abrazo muy grande. Ha sido una alegría enorme tenerte hoy en el programa. Muchas gracias por llamarme, muchas gracias por permitirme la participación y decir, en fin, cómo veo yo la política. Bueno, desear lo mejor para todos, ¿no? Que los que están equivocados traten de rectificarse y los que creen que tienen la razón, deben saber que no son los únicos que tienen nadie es dueño de la razón. Hay que tratar de que conciliemos los intereses de todos. Me alegra mucho porque cogimos muchas cosas. Es muy difícil que alguien tenga la humildad de decir me equivoqué cuando produce algunos hechos. Así es. Y esto es muy importante. O le echa la culpa al otro. Un abrazo grande, Eduardo. Y te voy a comprometer para otro programa porque acá hablamos de un cuarto de lo que tenemos que decir. Tenemos mucha tela para cortar. El tiempo es tirano. Así es. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo y te agradezco todo. La provincia de Corrientes. Saludos a la familia. Un abrazo enorme. Gracias, igualmente. Ya nos veremos personalmente. Ojalá. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Hola, soy Marcos. Quizás me recuerden de las propagandas de Galicia. Bueno, ¿cómo no me van a recordar? Mira qué semblante, ¿eh? Bueno, quería recordarles algo que quizás no recuerden, y es que pueden elegir cobrar su sueldo en el Galicia. Y si lo hacen, tienen adelanto de sueldo a tasa cero por un año o 12.000 puntos quiero para canjear por lo que quieran, como ahorros en supermercados, combustibles o viajes a cualquier parte del país. Listo, ya les recordé. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Hola. Felicidades, mi nombre es Valeria, agente financiera del banco. Tengo el agrado de informarle que por ser cliente es beneficiario de un sorteo y ha ganado 10.000 pesos. Para poder acceder a tu premio, necesitamos que nos brindes tu CBU, número de tarjeta y clave de seguridad, así podemos hacer efectivo el depósito. Energía renovable para renovar nuestro compromiso.
Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Agradezco al querido senador y amigo Eduardo Menem su postura en cuanto al tema Cuba y le agradezco su presencia hoy en nuestro programa. No nos podemos hacer los desentendidos ni decir no sé qué pasa. Y lo otro que quiero señalar es que a mi criterio es la reforma política un elemento como si fuera la columna vertebral de los partidos políticos, que están en crisis. Yo me incorporo al mío que se está haciendo, se está construyendo. Entonces, cumplamos de una vez con las reformas que prometemos y eso es lo que estoy solicitando hoy después del largo diálogo de análisis que tuvimos con el senador Menem. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.